Hay un momento, silencioso y fugaz, que todos hemos sentido alguna vez. Quizás fue al mirar el cielo al final de un día difícil, o al escuchar una canción que parecía entender tu alma. O cuando te quedaste solo en casa, sin ruido, y sentiste algo profundo, una mezcla de vacío, anhelo y plenitud, que no supiste nombrar. Ese momento es una grieta. Una grieta en la rutina, en el ruido mental, en las mil máscaras que usamos para sobrevivir. Una grieta por donde se cuela algo antiguo y a la vez nuevo, algo olvidado pero esencial, la espiritualidad. Pero no la espiritualidad de templos lejanos, dogmas rígidos o fórmulas mágicas. No la espiritualidad que parece exclusiva de gurús, monjes o libros sagrados, sino una espiritualidad real, sencilla, vivida. Una que cabe en tus mañanas con prisa, en tu café de la tarde, en tus abrazos, en tus lágrimas, en tus listas de tareas y en tu cansancio existencial. Este libro no es una receta para iluminarse. Tampoco es una doctrina, es una invitación. Una invitación a volver al centro, al instante presente, a lo que está pasando dentro de ti ahora mismo. A encontrar lo místico, no en lo extraordinario, sino en lo ordinario. No en la evasión, sino en la integración. No necesitas ir a la India, ni renunciar al mundo, ni dejar tu trabajo, ni convertirte en alguien diferente. Este camino empieza donde estás, con lo que eres, con tus dudas, tus contradicciones, tu humanidad, porque lo divino no te pide que dejes de ser humano, te pide que seas humano, de forma completa, despierta y amorosa. Durante años, muchos hemos asociado lo espiritual con lo distante, lo lejano, lo complejo, pero lo sagrado siempre estuvo más cerca de lo que pensábamos. Estuvo en tu respiración, en una pausa honesta, en el acto de mirar al otro a los ojos, sin filtros. Mística cotidiana es un mapa que no pretende mostrarte un camino, sino ayudarte a descubrir el tuyo. Está escrito con los pies en la tierra, pero con el alma abierta al cielo, con palabras simples, pero con intención profunda. Cada capítulo es una puerta hacia un lugar que no está fuera de ti, sino en tu centro. No encontrarás instrucciones definitivas ni promesas de transformación rápida. Lo que encontrarás son preguntas, historias, silencios y prácticas pequeñas que pueden cambiarlo todo. A veces creemos que la transformación llega con rayos de luz y experiencias extraordinarias. Pero la mayoría de las veces llega en zapatillas. Llega cuando lavas los platos con atención, cuando escuchas sin juzgar, cuando eliges el silencio en lugar de reaccionar, y cada instante puede ser una oración. Este libro es para ti si has sentido que te falta algo, aunque no sepas bien qué, si a veces el ruido mental te ahoga. Si te cuesta estar presente, si buscas sentido pero estás cansado de las fórmulas vacías. Es para ti si no encajas del todo en las religiones tradicionales, pero tampoco en el cinismo moderno. Si quieres sentir en lugar de simplemente creer, si anhelas una vida más consciente, más viva, más tú, es una forma de mirar, una forma de estar, una forma de amar. Te doy la bienvenida. No al inicio de un libro, sino al inicio de una nueva forma de vivir lo que ya vives. Porque, aunque no lo parezca, estás más cerca de lo sagrado de lo que jamás imaginaste. Suscríbete para no perderte más libros como este. Capítulo 1. El anhelo silencioso. Hay un tipo de vacío que no se llena con comida, ni con trabajo, ni con relaciones, ni siquiera con éxito. Ni siquiera. Es una especie de eco interior que aparece cuando todo lo externo parece estar bien, pero por dentro algo sigue inquieto, como si faltara una pieza invisible, como si la vida estuviera bien diseñada, pero mal sintonizada. Ese anhelo silencioso no se anuncia con estruendo, no aparece en las conversaciones cotidianas, y rara vez se expresa con palabras claras. Es una sensación sutil, a veces apenas perceptible, que se esconde en los momentos de pausa, cuando las distracciones se apagan y lo que queda es el murmullo del alma llamando desde algún rincón olvidado. No es un dolor agudo, sino una nostalgia suave por algo que no sabes nombrar.
Una nostalgia de casa aunque estés en casa. Una añoranza de sentido, aunque tu vida esté llena de ocupaciones. Muchas personas conviven con ese anhelo sin saberlo. Lo camuflan con agendas llenas, con conversaciones banales, con metas futuras que parecen prometer el descanso que nunca llega. Nos han enseñado a correr, pero no a escuchar. A producir, pero no a habitar. A mostrar, pero no a sentir. Y así pasamos años construyendo vidas completas por fuera, mientras por dentro algo permanece incompleto, como un cuarto oscuro que nadie se atreve a abrir. Ese cuarto es sagrado. Ese silencio no es un enemigo, es una puerta. Pero como no nos enseñaron a mirar hacia adentro sin miedo, solemos temer lo que hay en ese vacío. Nos aterra encontrarnos con lo que sentimos, con lo que no entendemos, con lo que no podemos controlar. Pero lo espiritual, en su forma más pura, empieza justo ahí, en la decisión de detenerse y mirar dentro, no para arreglar algo roto, sino para reencontrarte con algo olvidado. No es que te falte algo, es que estás desconectado de lo que ya está dentro de ti. El anhelo no es una señal de carencia, es un llamado, un recordatorio de que hay más. No más cosas, no más logros, no más ideas, más profundidad, más conexión, más verdad. A veces sentimos que estamos perdidos, y en realidad lo que pasa es que estamos desconectados de nuestra dimensión espiritual. Pero, como la espiritualidad ha sido secuestrada por dogmas, religiones rígidas o lenguajes esotéricos, muchos la hemos apartado como si no fuera para nosotros. Y, sin embargo, lo espiritual está en todos, no como creencia, sino como experiencia, como esa sensación de paz al mirar el mar, como ese momento en que alguien te escucha de verdad y sientes que existes, como esa lágrima que cae sin razón, pero que limpia, como esa intuición que no puedes explicar, pero que sabes que es cierta. Lo espiritual no es algo que tengas que crear, es algo que tienes que recordar. Está debajo del ruido, debajo de los roles, debajo de la exigencia constante de ser alguien. Por eso, el anhelo silencioso aparece cuando bajas la guardia. Cuando ya no puedes más. Cuando te preguntas, ¿esto es todo? No desde la queja, sino desde una profunda sinceridad. Esa pregunta no es debilidad, es una grieta por donde se cuela la luz. Hay un momento en que uno empieza a buscar, no fuera, sino adentro, no para encontrar respuestas absolutas, sino para estar en paz con las preguntas. Ese momento es el inicio de lo que aquí llamaremos la mística cotidiana. No porque vayas a convertirte en un monje, sino porque vas a empezar a vivir con los ojos del alma abiertos. Vas a empezar a ver lo sagrado en lo simple, lo profundo en lo pequeño, lo eterno en lo inmediato. El anhelo que te trajo hasta aquí no es casual. Es un hilo invisible que te conecta con algo mayor, con tu propia verdad, con la parte de ti que siempre has sabido, aunque hayas olvidado. Y ahora que lo sientes, ahora que lo reconoces, ya no puedes ignorarlo. El alma no grita, pero insiste. No impone, pero llama. No castiga, pero espera. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya estás respondiendo. Capítulo 2. Despertar sin milagros. El despertar espiritual no siempre se parece a lo que imaginamos. No suele llegar con rayos de luz ni voces celestiales. No aparece en forma de revelación mágica ni de certeza repentina que disuelve todos los miedos. No es un espectáculo. No es una ruptura violenta del mundo conocido. La mayoría de las veces, el despertar comienza con algo mucho más discreto. Un cansancio que ya no se quita, una tristeza que no tiene motivo, una incomodidad que persiste incluso cuando todo está bien. El despertar real no irrumpe, se insinúa. Es un cambio de sensibilidad. De pronto, lo que antes te llenaba ya no lo hace. Lo que antes justificabas, ahora te incomoda. Lo que antes te daba sentido, ahora se siente hueco. Comienza con preguntas que no sabías que llevabas dentro. ¿Por qué vivo como vivo? ¿Quién decidió mis prioridades? ¿Por qué me esfuerzo tanto en sostener una imagen que ya no me representa? Estas preguntas no son crisis existenciales gratuitas. Son las grietas necesarias para que el alma comience a hablar. Y hablará claro en su lenguaje, en forma de incomodidad, de intuiciones, de contradicciones internas que no puedes explicar con lógica. Pero ahí están, insistentes. Algunas personas intentan acallarlas, se distraen más, se llenan de ruido, se convencen de que ya pasará. Otras, en cambio, deciden detenerse, no saben qué buscan, pero saben que no pueden seguir igual. No es una decisión intelectual, es un movimiento del alma.
Un reconocimiento interno de que algo profundo pide ser escuchado. El despertar, entonces, no es una cima, sino una grieta. No es claridad inmediata. Es niebla honesta. No es sentirse iluminado. Es admitir que has vivido dormido. Dormido a ti mismo. A lo que sientes de verdad. A lo que anhelas profundamente. A lo que ya no puedes seguir ignorando. Porque en el fondo, todos sabemos cuando algo dentro de nosotros está cambiando. Tal vez no podamos ponerle palabras, pero lo sentimos en el cuerpo, en los pensamientos que se repiten, en las ganas de alejarnos de ciertas personas, en el impulso de quedarnos a solas aunque no sepamos para qué. Es incómodo, sí, pero también es real. Porque el despertar espiritual no viene a darte más teorías. Viene a quitarte capas. Creencias que ya no te sirven, historias que ya no sostienen tu verdad. Viene a devolverte a lo esencial, a lo que es cierto, aunque no se pueda explicar. A lo que sientes cuando dejas de fingir. Despertar es un verbo, no un estado, es un proceso. Uno en el que no siempre vas a sentirte bien, pero en el que poco a poco vas sintiéndote más tú. Es una práctica constante de honestidad, de dejar caer todo lo que no eres, de habitarte con más presencia, aunque no sepas bien qué significa eso. No necesitas grandes retiros ni rituales complejos para despertar. Basta con dejar de traicionarte en lo pequeño, con dejar de ignorar lo que ya sabes, con atreverte a mirar hacia adentro sin buscar respuestas mágicas, solo con la disposición de escuchar lo que la vida quiere decirte en voz baja. Porque la vida te habla todo el tiempo, pero a veces estás tan ocupado sobreviviendo que no puedes oírla. Te habla en tu cuerpo que se enferma cuando callas lo importante. Te habla en tus relaciones que se tensan cuando niegas tu verdad. Te habla en los momentos de silencio que incomodan porque no sabes qué hacer con ellos. Pero si decides escuchar, si decides parar aunque sea un momento, notarás que dentro de ti hay algo que siempre ha estado despierto. Una conciencia silenciosa que observa sin juicio, que comprende sin lógica, que recuerda sin palabras. Ese algo eres tú. No tu personaje, no tu turana, tú entero, íntegro, vivo, íntegro, vivo. El despertar, entonces, no es llegar a una nueva versión de ti, sino volver a casa. No necesitas convertirte en nada más, solo necesitas dejar de alejarte de ti. Y para eso no hay milagros que valgan, hay pequeñas decisiones, momentos de valentía suave, espacios de escucha sincera, porque despertar no es cambiarlo todo de golpe. Es ver las cosas con nuevos ojos, es caminar por los mismos lugares, pero con una mirada distinta. Es hacer las mismas acciones, pero desde otra energía. Es estar en silencio y sentir que el silencio también habla. Tal vez no te des cuenta de que ya estás despertando. Tal vez esperas que algo grande pase, pero si estás leyendo estas palabras con el corazón abierto, si algo en ti asiente aunque no entienda del todo, entonces ya has empezado. No hay nada que forzar, solo seguir. Seguir mirando, seguir sintiendo, seguir soltando, seguir recordando que la espiritualidad no es un lugar al que vas. Es la forma en que decides estar donde ya estás. Así, sin milagros, solo con presencia, solo con verdad, solo con lo que ya eres, respirando profundamente en este instante. Capítulo 3. Espíritu, sin dogma. La palabra espíritu suele despertar en muchos una mezcla de emociones y resistencias, porque la hemos visto atrapada en estructuras rígidas, normas inquebrantables, y en discursos que prometen certezas absolutas a cambio de nuestra libertad interior. El dogma ha hecho que muchos se alejen de la espiritualidad, convencidos de que no es para ellos, que es territorio exclusivo de creyentes, santos o personas especiales. Pero el espíritu, en su esencia más pura, es justamente lo contrario. Es libertad, es apertura, es un vasto espacio interno que no puede ser encajonado ni reducido a reglas fijas. El espíritu no habita en las palabras ni en los libros, ni en las iglesias o templos. Habita en la experiencia, en el misterio, en la relación íntima que cada persona establece con la vida y consigo misma. Y ese encuentro es único y personal, imposible de replicar exactamente, porque nadie puede vivir tu experiencia espiritual por ti. Lo que hace que la espiritualidad se convierta en dogma es el intento de anclar lo infinito en lo finito,
de convertir una experiencia vivida en una verdad universal y cerrada, de imponer caminos y respuestas, en vez de invitar a la cero. Exploración. Sin embargo, cuando soltamos la necesidad de creer para entender, nosotros, un espíritu que no exige que te conviertas en nadie, sino que te invita a ser tú mismo, tal como eres, con tus luces y sombras, con tus certezas y dudas, con tu silencio y tus palabras. Un espíritu que no te pide que te alejes del mundo, sino que te invita a estar plenamente en él, sin perder tu centro. Un espíritu que sabe que no hay una sola verdad, sino muchas verdades posibles, todas válidas en la medida en que te acerquen a tu autenticidad y a tu paz interior. Este espíritu sin dogma no está en contra de la religión ni de las creencias, sino que está más allá, o antes que ellas, porque reconoce que toda forma es limitada y que el misterio último no puede encerrarse en ninguna forma definitiva. Por eso, quienes se abren a esta espiritualidad laica y vivencial, encuentran que no necesitan intermediarios para sentirse conectados con lo trascendente, que no requieren ceremonias ni palabras especiales para tocar el silencio profundo que habita en su interior. Descubren que la espiritualidad puede ser una experiencia cotidiana, sencilla y profundamente humana, que no se reduce a un ritual, sino que se vive en cada gesto, en cada decisión consciente, en cada momento de presencia. Cuando dejamos atrás el miedo a no tener respuestas, o a no hacerlo bien, el espíritu se despliega en su máxima libertad. Nos invita a mirar la vida con asombro, a reconocer la sacralidad en lo ordinario, a abrir el corazón sin condiciones. Nos muestra que la espiritualidad auténtica no es una meta lejana ni un premio reservado, sino la forma natural de estar vivos cuando nos permitimos sentir, aceptar, y crecer sin juicios. Esta libertad espiritual también implica responsabilidad, porque implica elegir conscientemente cómo queremos relacionarnos con nosotros mismos y con el mundo, sin aferrarnos a certezas rígidas, sin huir del misterio. Es una invitación a habitar la duda, la paradoja, el desconcierto, sin perder la calma ni la confianza, porque el verdadero espíritu sabe que la vida es movimiento y cambio, que la mente humana es limitada, y que la sabiduría profunda nace de la humildad y el respeto por lo que no podemos controlar ni entender del todo. En este sentido, el espíritu sin dogma es también un espíritu en búsqueda constante, un camino que no termina nunca porque la verdad es infinita y siempre hay más por descubrir. Pero no es una búsqueda angustiosa ni obsesiva, sino una danza suave, un diálogo amoroso con la existencia. A veces esa búsqueda se siente ligera y llena de alegría. Otras veces es oscura y desafiante, pero siempre nos devuelve a la misma pregunta: ¿quién soy realmente cuando dejo de ser todo lo que creí que debía ser? Esta pregunta no busca una respuesta definitiva, sino que abre un espacio donde podemos habitar la incertidumbre con serenidad y valentía, porque al final, el espíritu sin dogma no es un concepto ni una creencia, es una experiencia vivida, un encuentro personal con el misterio que nos habita y nos trasciende. Es la capacidad de estar presentes con nosotros mismos y con la vida, sin condiciones ni expectativas, abiertos a lo que sea que surja en cada instante. En ese espacio, la espiritualidad deja de ser una carga o un problema y se convierte en un refugio, en un lugar donde podemos descansar del juicio, del miedo y de la presión constante de ser alguien. Un lugar donde el alma puede expresarse libremente, donde el amor puede fluir sin ataduras, y donde la vida se revela como un milagro cotidiano, una oportunidad para crecer, amar y despertar un poco más cada día. Así, el espíritu sin dogma nos invita a vivir la mística cotidiana, no como una meta lejana, o un ideal inalcanzable, sino como una práctica diaria, una manera de estar en el mundo que honre nuestra humanidad y nuestra divinidad al mismo tiempo. Nos recuerda que no estamos separados de nada, que somos parte de un todo inmenso, y que en cada instante tenemos la posibilidad de elegir la conexión sobre la separación, la presencia sobre la distracción, la compasión sobre el juicio. En esta invitación, no hay reglas estrictas, ni caminos únicos, solo la libertad de explorar, de sentir, de ser auténticos. Porque el espíritu sin dogma es el espíritu liberado, el espíritu que danza con la vida, y en esa danza encuentra su verdad más profunda y su paz más genuina. Capítulo 4. La mente como espejo.
La mente humana es una herramienta poderosa, y a la vez un territorio complejo donde se entrelazan pensamientos, emociones, memorias y percepciones que conforman la experiencia de ser quienes somos. Sin embargo, muchas veces confundimos la mente con nuestro verdadero ser, creyendo que lo que pensamos y sentimos define nuestra esencia, cuando en realidad la mente es más como un espejo que refleja las imágenes del mundo interno, externo, pero no es el dueño de la realidad. Este espejo mental tiene la capacidad de mostrarnos luces y sombras, pero también puede distorsionar, engañar y atraparnos en patrones que nos alejan de la claridad y la paz interior. Entender la mente como un espejo es fundamental para comenzar a liberar la identidad rígida que construimos en torno a nuestros pensamientos y emociones. No somos nuestros pensamientos. Somos quienes los observan, y ese observador tiene la capacidad de elegir dónde poner su atención, qué historias aceptar y cuáles dejar ir. Muchas veces, la mente se convierte en un juez implacable que critica, etiqueta, compara y genera ansiedad al anticipar futuros inciertos o revivir pasados dolorosos. Ese ruido mental constante puede ser agotador y hacer que perdamos contacto con el presente, con la vida que sucede aquí y ahora. Sin embargo, si logramos tomar distancia y ver la mente como lo que es, un espejo, no la verdad absoluta, podemos empezar a cultivar una relación más amable y consciente con ella. Esto no significa rechazar los pensamientos o emociones difíciles, sino observarlos con curiosidad y compasión, sin identificarnos ciegamente con ellos. En la práctica, aprender a ver la mente como un espejo nos invita a desarrollar una presencia vigilante, que no se pierde en los contenidos mentales, sino que los observa sin aferrarse ni rechazarlos. Esta presencia es el fundamento de la meditación y de muchas tradiciones espirituales, porque permite que la mente se calme, que las emociones se integren y que la conciencia se expanda. Al despegar nuestra identidad de la mente, descubrimos que hay un espacio interno inmutable que no cambia con las fluctuaciones de los pensamientos, ni con las tormentas emocionales. Ese espacio es nuestra verdadera naturaleza, un lugar de paz y silencio que siempre está ahí, esperando que volvamos la mirada hacia él. La mente como espejo también refleja las creencias que hemos heredado, las experiencias que hemos vivido y las historias que nos contamos sobre nosotros mismos y el mundo. Muchas de estas historias son limitantes, como no soy suficiente, no merezco ser feliz o el mundo es un lugar peligroso. Estas creencias moldean nuestra realidad y condicionan nuestras decisiones, a menudo de manera inconsciente. Por eso parte del trabajo espiritual es limpiar ese espejo mental, cuestionar esas creencias, deshacer los nudos que nos atan a patrones que ya no nos sirven. Este proceso no es sencillo ni rápido, porque la mente busca seguridad en lo conocido, aunque sea doloroso. Pero con paciencia y práctica, podemos ir haciendo espacio para nuevas formas de ver, para percepciones que nos acerquen a la libertad y a la autenticidad. Ver la mente como espejo también nos ayuda a entender la relación entre nuestra percepción y la realidad externa. No vemos las cosas tal cual son, sino a través del filtro de nuestras experiencias, emociones y expectativas. Esto implica que dos personas pueden vivir la misma situación y tener interpretaciones totalmente distintas. Reconocer esto abre la puerta a la tolerancia, la empatía y la humildad, porque nos muestra que no poseemos la verdad absoluta, sino versiones parciales y subjetivas de la realidad. Además, la mente espejo puede reflejar no solo el mundo interno y externo, sino también el potencial que tenemos para transformarnos. Cuando enfocamos nuestra atención en aspectos positivos, en lo que queremos cultivar, la mente comienza a reflejar esa luz, y nuestro estado interno se modifica. Por el contrario, cuando nos dejamos atrapar por la negatividad o el miedo, el espejo se oscurece y distorsiona nuestra experiencia. Esta doble función de la mente nos recuerda la importancia de ser conscientes de dónde colocamos nuestra atención, porque allí se dirige nuestra energía y creamos nuestra realidad. En última instancia, reconocer la mente como espejo es un acto de liberación, porque nos permite soltar la identificación con las historias que nos limitan y abrirnos a una experiencia más amplia y profunda de quienes somos. Nos invita a ser observadores atentos y amorosos,
capaces de sostener incluso lo que nos duele sin perdernos en ello. Así, la mente deja de ser una prisión y se convierte en una herramienta aliada en el camino hacia la mística cotidiana. La práctica de esta mirada consciente es un proceso continuo, una invitación a la paciencia y a la gentileza con uno mismo. No se trata de eliminar los pensamientos o emociones, sino de transformarnos en el espacio que los acoge sin miedo ni rechazo. En ese espacio, la mente puede reflejar no solo lo que es, sino también lo que puede ser, y nos abre la puerta a la libertad interior y al despertar auténtico. Capítulo 5. La paradoja del cambio. El cambio es una de las experiencias más universales e inevitables en la vida humana. Sin embargo, también es una de las fuentes más grandes de tensión interna y conflicto personal. Por un lado, deseamos cambiar. Queremos crecer, sanar, dejar atrás aquello que nos limita y avanzar hacia una versión más plena de nosotros mismos. Por otro lado, tememos el cambio. Nos resistimos a salir de nuestra zona de confort. Nos aferramos a lo conocido aunque nos cause dolor. Y muchas veces nos paralizamos ante la incertidumbre que implica lo nuevo. Esta contradicción, esta paradoja del cambio, está en el corazón del desarrollo personal y espiritual porque nos desafía a habitar dos realidades simultáneas, la necesidad de transformación y la necesidad de aceptación. Cambiar no significa anular lo que somos, ni rechazar nuestra historia, sino aprender a convivir con la impermanencia sin perder la raíz profunda que nos sostiene. En el fondo, la paradoja consiste en que para cambiar verdaderamente, primero debemos aceptar lo que somos en este momento, con todas nuestras luces y sombras, sin juicios ni expectativas externas. Esta aceptación radical es el suelo fértil donde puede crecer la verdadera transformación. Porque solo cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos, abrimos el espacio para la renovación. Muchas tradiciones espirituales y psicológicas coinciden en que la resistencia al cambio nace del miedo. Un miedo que tiene múltiples caras: miedo al fracaso, miedo al abandono, miedo a la pérdida de identidad, miedo a lo desconocido. Pero el miedo no es el enemigo, sino un mensajero que nos invita a mirar con honestidad qué es lo que realmente necesitamos soltar o integrar. Si aprendemos a escuchar ese miedo en lugar de ignorarlo o combatirlo, descubriremos que detrás hay una profunda necesidad de protección y cuidado. Así, el cambio se vuelve un acto de amor propio. Un gesto valiente que nos permite avanzar sin traicionarnos, pero la paradoja se extiende más allá de la aceptación y el miedo. También se manifiesta en la tensión entre el hacer y el ser, entre el esfuerzo y la entrega. En nuestra cultura orientada a la productividad, muchas veces creemos que el cambio es una cuestión de voluntad, de fuerza, de disciplina implacable. Sin embargo, el cambio auténtico no siempre responde a la lógica del control, sino a la sabiduría del tiempo y la paciencia. Hay procesos internos que requieren espacio, que no pueden acelerarse ni forzarse, porque su naturaleza es sutil y orgánica. Por eso, a veces el mayor acto de cambio es aprender a esperar, a confiar, a soltar el apego al resultado inmediato. Cambiar implica entonces un equilibrio dinámico entre la acción consciente y la aceptación profunda, entre la intención y la entrega, entre el impulso de avanzar y la humildad de permitir que las cosas sigan su curso natural. Esta paradoja también nos invita a cuestionar la idea de progreso lineal. El camino del crecimiento personal y espiritual no es una escalera recta hacia la perfección, sino una espiral donde volvemos una y otra vez a los mismos temas desde perspectivas distintas y más maduras. Habrá momentos de avance claro, pero también momentos de retroceso, de estancamiento, de incertidumbre, y todo eso forma parte del proceso. Reconocer esta realidad nos libera de la presión de tener que ser siempre mejores o más rápidos, y nos permite abrazar con compasión nuestras propias imperfecciones y ritmos. La paradoja del cambio nos llama a reconciliar la tensión entre lo que queremos transformar y lo que necesitamos aceptar, entre la urgencia y la paciencia, entre la fuerza y la suavidad. Nos enseña que el verdadero cambio no es un evento externo, ni una meta a alcanzar, sino un proceso interno profundo que involucra toda nuestra humanidad. Mente, cuerpo y espíritu. Este proceso es único para cada persona,
porque cada historia, cada contexto, cada dolor y cada deseo son distintos. Por eso, no existen recetas universales, ni caminos predefinidos. El cambio genuino es una invitación a escucharnos con atención, a honrar nuestro ritmo, a ser amables con nosotros mismos cuando el camino se pone difícil. En esa amabilidad radica una de las claves más poderosas para el cambio: la compasión hacia uno mismo y hacia los demás. Cuando nos tratamos con respeto y cariño, la resistencia disminuye, el miedo se calma y el espacio para la transformación se amplía. Finalmente, la paradoja del cambio nos recuerda que, aunque la vida está en constante movimiento, hay una parte de nosotros que permanece inmutable, un centro profundo que no se altera con las circunstancias ni con las etapas. Ese centro es la esencia que sostiene el proceso de cambio con firmeza y serenidad. No necesitamos desprendernos de ese centro para transformarnos. Al contrario, es desde ese lugar de estabilidad que podemos fluir con el cambio sin perdernos. Así, el cambio deja de ser una amenaza y se convierte en una danza entre la aceptación y la transformación, entre el ser y el devenir, entre la quietud y el movimiento. Una danza que nos invita a vivir con plenitud la mística cotidiana, donde cada instante es una oportunidad para renacer y para reconocernos más plenamente en nuestra verdad. Capítulo 6. El poder de la intención. La intención es un motor invisible pero poderoso que guía nuestras acciones y da forma a nuestra experiencia de vida. Muchas veces, la subestimamos o la confundimos con el simple deseo o la esperanza pasajera, cuando en realidad la intención es una fuerza consciente y profunda que conecta el mundo interno con el mundo externo, que enlaza lo que somos con lo que queremos manifestar. La intención no es solo un pensamiento fugaz, sino un compromiso serio con un propósito, una declaración interna que orienta nuestra energía y nuestro enfoque hacia una dirección específica. Cuando cultivamos la intención con claridad y presencia, comenzamos a navegar la vida con mayor sentido y coherencia, porque dejamos de actuar en piloto automático para tomar las riendas de nuestra experiencia. Sin embargo, comprender y vivir el poder de la intención implica superar varios malentendidos comunes. El primero es pensar que la intención es simplemente pedir o desear que algo suceda, como si la realidad respondiera automáticamente a nuestros anhelos. Esto no es así. La intención verdadera requiere un trabajo interno, una alineación entre mente, corazón y acción, un compromiso con el proceso y con la realidad tal como es, no solo como la imaginamos. Implica también reconocer y enfrentar las resistencias internas que pueden bloquear esa manifestación: dudas, miedos, creencias limitantes, patrones inconscientes. Por eso, el poder de la intención es también un camino de autoconocimiento, porque nos invita a mirar honestamente qué queremos y por qué lo queremos, qué estamos dispuestos a soltar y qué nos cuesta aceptar. Además, la intención tiene una dimensión espiritual profunda que va más allá del ego y sus deseos inmediatos. Cuando la intención nace de un lugar conectado con el propósito más elevado del ser, con la verdad esencial que habita en cada uno, entonces, su poder se multiplica. Ya no se trata solo de obtener resultados personales, sino de contribuir a un bien mayor, de alinearse con la vida y sus flujos. En esta conexión, la intención se convierte en una fuerza creativa que no solo transforma nuestras circunstancias, sino que también transforma nuestra conciencia. Practicar el poder de la intención es, por lo tanto, un acto de presencia y responsabilidad. Presencia porque implica estar conscientes del momento presente y de nuestra energía interna en cada instante. Responsabilidad porque implica reconocer que somos co-creadores de nuestra realidad y que nuestras elecciones tienen consecuencias. Esta práctica nos invita a dejar de culpar a factores externos y a asumir la autoría de nuestra vida, sin caer en el autojuicio ni en la culpa. Para cultivar esta práctica, es fundamental aprender a establecer intenciones claras, específicas y alineadas con nuestro verdadero ser. La vaguedad y la indecisión dispersan la energía y dificultan la manifestación. Por ejemplo, decir, quiero ser feliz, es un deseo amplio que puede tener muchas interpretaciones, mientras que, quiero cultivar la gratitud diaria para disfrutar más de la vida, es una intención concreta que orienta acciones específicas y es observables.
también es importante que la intención esté acompañada de un compromiso real con el proceso, es decir, estar dispuestos a hacer los cambios necesarios, a enfrentar los obstáculos, a perseverar cuando el camino se vuelve difícil. La intención sin acción es solo un sueño, y la acción sin intención puede ser una pérdida de energía. La unión de ambas es lo que genera transformación. Otro aspecto esencial es mantener la flexibilidad. La vida está en constante cambio, y nuestras intenciones pueden evolucionar. Aferrarse rígidamente a una intención que ya no resuena con nuestra verdad puede generar sufrimiento y frustración. Por eso, cultivar el poder de la intención también es aprender a soltar, a confiar en el proceso y en la sabiduría del momento presente. La práctica de la intención consciente nos invita también a integrar la gratitud y la humildad, reconociendo que no controlamos todo y que la vida tiene su propio ritmo y misterios. Este reconocimiento nos libera del agotamiento del control absoluto y nos abre a la cooperación con la vida, a la entrega activa que potencia nuestros resultados. En el camino de la espiritualidad y el desarrollo personal, el poder de la intención es una llave que abre puertas internas y externas que nos conecta con nuestro propósito y nos ayuda a navegar los desafíos con claridad y fuerza. Es un recordatorio constante de que somos agentes activos en nuestra propia transformación, y que cada pequeño acto intencionado, cada pensamiento consciente, cada elección hecha desde el corazón, suma y crea un tejido de sentido en nuestra existencia. Así, vivir con intención es vivir despiertos, atentos y comprometidos, es hacer de cada día una oportunidad para crecer, para amar, para aportar luz. Es reconocer que la vida no es algo que nos sucede, sino algo que creamos desde adentro hacia afuera, desde el silencio y la presencia hacia la acción y la manifestación. Por eso, invito a quien lee estas líneas a detenerse un momento y preguntarse, ¿cuál es la intención más profunda que sostiene mi vida ahora mismo? ¿Estoy dispuesto a alinear mis pensamientos, emociones y acciones con esa intención? ¿Qué puedo soltar para permitir que esa intención se manifieste con mayor claridad? Responder a estas preguntas no es una tarea sencilla ni rápida, pero es un paso fundamental para abrir la puerta al poder transformador de la intención. Porque cuando esa puerta se abre, la vida comienza a desplegarse con una nueva luz, con una nueva armonía, y el camino hacia la mística cotidiana se vuelve un viaje de descubrimiento, amor y plenitud. Capítulo 7. La resiliencia del alma. La resiliencia es una cualidad humana que va mucho más allá de la simple capacidad de resistir o sobrevivir a las adversidades. Es la habilidad profunda y esencial de transformarnos a través de las dificultades, de crecer en medio del dolor y de encontrar en el caos una oportunidad para reconstruirnos con mayor fortaleza y sabiduría. Pero cuando hablamos de resiliencia del alma, entramos en un terreno aún más sutil y poderoso. La capacidad no solo de adaptarnos a las circunstancias externas, sino de mantener y renovar nuestra esencia profunda frente a los vaivenes inevitables de la vida. El alma, entendida como ese núcleo intangible y eterno que nos conecta con lo más esencial de nuestro ser, tiene una fuerza innata que trasciende los golpes de la existencia. Esa fuerza es la resiliencia del alma, una danza delicada entre la fragilidad y la fortaleza, entre la vulnerabilidad y la valentía. A diferencia de la mera resistencia, que a menudo puede desgastarnos y volvernos rígidos, la resiliencia del alma implica flexibilidad, apertura y una profunda confianza en el proceso de la vida. No es negar el dolor ni minimizar las heridas, sino abrazarlas con compasión y permitir que sean parte del camino hacia una mayor plenitud. Para entender esta resiliencia, primero debemos reconocer que el sufrimiento es inevitable, no opcional. La vida, en su naturaleza dinámica y cambiante, nos enfrenta a pérdidas, decepciones, miedos y momentos oscuros que parecen querer quebrarnos. Sin embargo, la resiliencia del alma no consiste en evitar estas experiencias, sino en encontrarnos con ellas de manera honesta y comprometida. Es en el encuentro auténtico, con el dolor, donde el alma encuentra la semilla de su renacer. La clave está en la actitud que elegimos frente a la adversidad. Podemos sucumbir a la desesperanza o abrirnos a la posibilidad de transformación que cada desafío trae consigo. Esta elección no siempre es consciente ni fácil, porque el sufrimiento puede nublar la visión
y paralizar el corazón. Pero incluso en las circunstancias más duras, la resiliencia del alma se manifiesta como una chispa tenue que nunca se apaga del todo, un hilo invisible de luz que sostiene nuestra capacidad de seguir adelante. Cultivar esta resiliencia requiere desarrollar una serie de cualidades internas que actúan como pilares: la aceptación profunda de lo que es, sin resignación sino con sabiduría; la paciencia para sostener los procesos sin acelerar ni forzar; la compasión hacia uno mismo y hacia los demás, que nos permite no juzgar ni castigar nuestras reacciones; y la esperanza como una fuerza creativa que nos impulsa a imaginar y construir nuevas posibilidades. Además, la resiliencia del alma está íntimamente ligada a la conexión. La conexión con nuestro interior, a través de la introspección, la meditación, la oración o cualquier práctica que nos permita escuchar la voz interna. La conexión con los demás, porque el amor y el apoyo mutuo son fuentes inagotables de fortaleza. Y la conexión con algo más grande que nosotros mismos, ya sea el sentido trascendente, la naturaleza o el universo, que nos recuerda que somos parte de un tejido mayor y que nuestras heridas pueden integrarse en un propósito más amplio. En esta visión, la resiliencia no es un estado estático, sino un proceso dinámico, una práctica diaria que requiere atención, compromiso y humildad. No se trata de ser invulnerables, sino de reconocer nuestra vulnerabilidad como parte de nuestra humanidad y como puerta hacia la sanación y el crecimiento. Cuando desarrollamos la resiliencia del alma, aprendemos a mirar nuestras caídas no como fracasos definitivos, sino como oportunidades para aprender, para ajustar el rumbo, para descubrir fuerzas que no sabíamos que teníamos. La resiliencia nos enseña que la verdadera fortaleza no está en la dureza ni en la negación del dolor, sino en la capacidad de integrar todas las partes de nuestra experiencia, de permitir que el alma se expanda incluso en la oscuridad. Este camino implica también soltar la ilusión del control absoluto y aceptar la incertidumbre como un espacio fértil donde puede germinar la transformación. La resiliencia del alma nos invita a vivir con un corazón abierto, dispuesto a sentir, a caer, a levantarse y a seguir caminando con dignidad y esperanza. Nos recuerda que, aunque no podemos elegir las circunstancias, sí podemos elegir cómo responder a ellas, y en esa respuesta reside nuestra libertad más profunda. En definitiva, cultivar la resiliencia del alma es abrazar la mística cotidiana en su forma más pura. Reconocer que cada momento, por difícil que sea, es una invitación a despertar, a expandirnos y a vivir con autenticidad. Es aceptar que la vida no es lineal ni perfecta, sino un flujo constante de desafíos y bendiciones, y que nuestra alma tiene la capacidad infinita de renovarse y brillar, una y otra vez, a pesar de todo. Capítulo 8. La sabiduría del silencio. En un mundo saturado por el ruido constante, la aceleración interminable y el flujo incesante de información, el silencio se presenta no solo como un refugio, sino como una fuente profunda de sabiduría y transformación interior. No hablamos aquí del silencio exterior como mera ausencia de sonido, sino de un silencio interno, que nos invita a aquietar la mente, a desconectarnos del bullicio mental y emocional, para conectar con un espacio más allá de las palabras, las preocupaciones y los juicios. La sabiduría del silencio es un regalo que se revela cuando aprendemos a sostener la quietud y la atención plena, cuando permitimos que la mente descanse y que el corazón se abra en ese vacío fértil. Este silencio interior no es vacío en el sentido de carencia, sino un espacio pleno donde la conciencia puede expandirse y donde la verdad profunda de nuestro ser se manifiesta sin intermediarios ni distracciones. A menudo, nos sentimos incómodos con el silencio porque en él emergen nuestros pensamientos más profundos, nuestras emociones más ocultas y, a veces, los miedos que hemos evitado enfrentar. Sin embargo, ese encuentro es justamente lo que abre la puerta a la sanación y al crecimiento. La sabiduría del silencio implica estar presentes con nosotros mismos sin necesidad de huir, llenar o cambiar lo que aparece. En ese acto de presencia, el silencio se convierte en espejo y maestro, revelando aquello que la mente condicionada suele ocultar. Patrones, creencias limitantes, heridas no reconocidas. A través de esta conciencia silenciosa, podemos empezar a desidentificarnos de las historias que nos contamos,
y a experimentar una realidad más amplia y profunda. El silencio nos conecta con el misterio de la existencia, con lo sagrado que habita en lo cotidiano. En muchas tradiciones espirituales, el silencio es considerado el lenguaje de lo divino, la vía para escuchar la voz interior que guía y sostiene. Aprender a habitar ese silencio es aprender a confiar en la sabiduría que no depende del razonamiento ni de las palabras, sino que surge del corazón y de la intuición. Además, el silencio tiene un poder regenerador para la mente y el cuerpo. La ciencia contemporánea ha demostrado que momentos regulares de quietud disminuyen el estrés, mejoran la concentración, fortalecen el sistema inmunológico y promueven el equilibrio emocional. Por eso, integrar prácticas que fomenten el silencio interior no es solo un acto espiritual, sino también un acto de cuidado integral hacia nosotros mismos. Pero más allá de los beneficios tangibles, la sabiduría del silencio nos invita a un cambio profundo en nuestra relación con el tiempo y el espacio. En la cultura de la urgencia y la hiperactividad, el silencio nos recuerda que no siempre tenemos que estar haciendo, resolviendo o acumulando para ser valiosos o plenos. Nos enseña que el ser precede al hacer, y que la verdadera transformación comienza en el espacio abierto y tranquilo donde todo puede emerger sin presiones. Sin embargo, cultivar esta sabiduría no es un destino ni un logro inmediato. Es un camino de práctica constante que requiere valentía para enfrentar el vacío y paciencia para sostener la atención sin buscar gratificación instantánea. El silencio puede parecer un terreno inhóspito al principio, pero con el tiempo se revela como un hogar, un refugio donde podemos descansar y desde donde podemos actuar con mayor claridad y autenticidad. La sabiduría del silencio también nos ayuda a relacionarnos de manera más profunda con los demás. Cuando aprendemos a escuchar el silencio en nosotros mismos, desarrollamos una escucha más profunda hacia el otro, más allá de las palabras y las apariencias. Esto genera espacios de comunicación auténtica, de empatía y de conexión genuina, que son la base para relaciones saludables y enriquecedoras. En última instancia, la sabiduría del silencio es una invitación a reconciliarnos con nosotros mismos y con el mundo, a encontrar en la quietud un sentido renovado de pertenencia y significado. Nos recuerda que en medio del ruido y la dispersión, siempre existe un espacio de calma y verdad donde podemos encontrar la fuerza para continuar, el amor para sanar y la claridad para elegir nuestro camino. Al cultivar esta sabiduría, damos un paso fundamental hacia la mística cotidiana, hacia una vida donde cada instante, por simple que sea, se convierte en un encuentro sagrado con el misterio y la plenitud del ser. Capítulo 9. La mente como creadora de realidades. La mente humana es una herramienta asombrosa, una maquinaria compleja capaz de generar pensamientos, emociones, percepciones y, en última instancia, moldear nuestra experiencia del mundo de formas que a menudo no llegamos a comprender completamente. En el corazón del desarrollo personal, espiritualidad y psicología, se encuentra esta idea fundamental, que la mente no es un simple receptor pasivo de estímulos externos, sino un creador activo de realidades, un arquitecto invisible que construye el mundo interior y exterior simultáneamente. Esta capacidad creativa de la mente puede ser una fuente de gran poder o un origen de profundo sufrimiento, dependiendo de cómo la utilicemos y cómo aprendamos a relacionarnos con ella. Cuando entendemos que la realidad que experimentamos no es una verdad absoluta, sino una interpretación, un filtro construido por nuestra mente, a partir de nuestras creencias, experiencias previas y emociones, se abre un espacio liberador. Para la transformación, podemos comenzar a cuestionar esas interpretaciones, a desafiar las creencias limitantes que nos mantienen atrapados y a abrirnos a nuevas formas de ver y ser en el mundo. Este proceso es clave en cualquier camino de crecimiento personal, porque muchas veces el mayor obstáculo no está fuera, sino dentro de nosotros mismos, en los patrones mentales que condicionan nuestra percepción y nuestras respuestas. Por ejemplo, pensamientos automáticos negativos, juicios recurrentes, o narrativas internas de escasez, miedo o impotencia, funcionan como lentes distorsionadas que colorean toda nuestra experiencia, afectando nuestras emociones y acciones. Pero si la mente es creadora de realidades, también puede ser transformadora. Cuando aprendemos a cultivar una mente consciente,
capaz de observar sus propios procesos sin identificarse con ellos, podemos comenzar a elegir conscientemente qué historias queremos alimentar y cuáles podemos soltar. Esta práctica, a menudo vinculada con la meditación y la atención plena, nos permite desactivar el piloto automático y crear espacios de libertad interior donde emerge la creatividad y la paz. La mente creadora es, en este sentido, un campo fértil para sembrar intenciones, para imaginar posibilidades y para diseñar la vida que deseamos vivir. Pero no se trata de un poder mágico o inmediato. Crear nuevas realidades requiere paciencia, coherencia y un compromiso profundo con el proceso. Las creencias y patrones mentales no cambian de la noche a la mañana, sino que se transforman a través de la repetición, la experiencia y la integración consciente. Además, la mente no funciona aislada, sino en relación con el cuerpo, las emociones y el entorno. Por eso, para activar su poder creativo, es necesario también cuidar esos otros aspectos, integrando prácticas que armonicen el sistema completo: ejercicio físico, alimentación, descanso, expresión emocional, conexión social y contacto con la naturaleza. En el ámbito espiritual, esta idea de la mente como creadora se profundiza en la comprensión de que somos co-creadores con la vida, que la conciencia no solo recibe el mundo, sino que participa activamente en su manifestación. Desde esta perspectiva, la transformación personal no es solo un cambio psicológico, sino un despertar de la conciencia a su verdadera naturaleza, una expansión del ser que trasciende las limitaciones del ego y abre el camino hacia la libertad interior. Esta libertad no implica controlar todo ni negar la realidad, sino reconocer nuestra capacidad para elegir nuestra actitud y respuesta ante cualquier circunstancia, y para influir en nuestra experiencia y en la realidad que construimos. Sin embargo, esta potencia de la mente también conlleva una gran responsabilidad. Cuando no somos conscientes de cómo funcionan nuestros pensamientos y creencias, podemos caer en patrones destructivos que alimentan el sufrimiento propio y ajeno. Por eso, el autoconocimiento y la disciplina mental son fundamentales para no ser víctimas de nuestra propia creación. En resumen, la mente como creadora de realidades es un concepto que invita a una profunda reflexión y práctica consciente. Nos invita a observar con honestidad cómo nuestros pensamientos moldean nuestra vida, a elegir con intención lo que queremos cultivar y a desarrollar una relación más sabia y amorosa con nosotros mismos. Al hacerlo, abrimos las puertas a una vida más plena, auténtica y alineada con nuestro propósito más profundo, y damos un paso esencial en el camino hacia la mística cotidiana, donde la mente, el corazón y el espíritu trabajan en armonía, para crear un mundo interno y externo lleno de sentido y belleza. Capítulo 10. El arte de la aceptación radical. La aceptación radical es una práctica transformadora que se sitúa en el corazón del crecimiento personal y espiritual, un arte que nos invita a abrazar la realidad tal como es, sin filtros, sin resistencias ni juicios, y a encontrar en esto ni juicios, y a encontrar en esa aceptación profunda una fuente inesperada de paz, libertad y poder interior. En nuestra cultura actual, orientada hacia el cambio constante y la mejora continua, la aceptación suele ser malentendida como resignación o pasividad, como un acto de rendición frente a la adversidad. Pero la aceptación radical va mucho más allá de esa visión limitada. Es un compromiso valiente y consciente de permitir que la vida se manifieste en su totalidad, reconociendo tanto lo agradable como lo difícil, tanto la luz como la sombra, sin negar ni minimizar ninguna parte de la experiencia. Practicar la aceptación radical implica primero un acto de honestidad profunda con nosotros mismos, una mirada sincera que reconoce qué está sucediendo en nuestro interior y en nuestro entorno, sin las distorsiones de la negación o el deseo de control absoluto. Es un reconocimiento sin adornos de la realidad presente, que puede incluir dolor, pérdida, incertidumbre, miedo o cualquier situación que nos genere malestar. Sin embargo, esta aceptación no implica conformismo ni pasividad. Al contrario, es una base sólida desde la cual podemos actuar con mayor claridad y efectividad. Cuando dejamos de luchar contra lo que es, liberamos una enorme cantidad de energía que antes se gastaba en la resistencia, la queja o la negación,
y esa energía se puede redirigir hacia la creación, la adaptación y el crecimiento. La aceptación radical también es un camino hacia la compasión profunda, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Al aceptar sin juzgar nuestras propias experiencias y limitaciones, desarrollamos una actitud más amable y paciente, que se refleja en nuestras relaciones y en nuestra manera de interactuar con el mundo. Esta compasión es un bálsamo que suaviza el sufrimiento y nos conecta con la humanidad compartida, recordándonos que todos estamos atravesando nuestras propias batallas internas. Además, la aceptación radical nos invita a soltar el apego a las expectativas y a las ideas rígidas sobre cómo deberían ser las cosas. El apego es una fuente constante de sufrimiento porque nos ancla en el deseo de controlar lo incierto y lo impermanente. Cuando aprendemos a soltar, a dejar ir lo que no podemos cambiar y a fluir con la vida, experimentamos una libertad interior que transforma nuestra relación con el mundo. Esta libertad no es un escape ni una evasión, sino una presencia consciente y abierta que nos permite responder a las circunstancias con sabiduría y serenidad. La práctica de la aceptación radical también implica desarrollar la paciencia y la humildad, reconociendo que la transformación y la sanación llevan tiempo, y que el proceso de la vida no siempre se ajusta a nuestro ritmo o deseos. En ese sentido, la aceptación es un acto de confianza profunda en la sabiduría del proceso, en la inteligencia de la vida que guía cada paso incluso cuando no podemos verlo con claridad. Es un acto de entrega activa, donde dejamos de luchar para imponer nuestra voluntad y comenzamos a colaborar con las fuerzas que nos atraviesan. A nivel psicológico, la aceptación radical ha sido respaldada por diversas corrientes terapéuticas, como la terapia de aceptación y compromiso, ACT, que han demostrado que aceptar las emociones y pensamientos difíciles en lugar de evitarlos o combatirlos, mejora la salud mental y el bienestar general. Este enfoque nos invita a cambiar la relación con nuestro mundo interno, a ser testigos conscientes de nuestras experiencias sin identificarnos con ellas ni dejarnos arrastrar por ellas. Desde una perspectiva espiritual, la aceptación radical es una puerta hacia la rendición consciente, un estado donde el ego se relaja y el alma puede manifestarse plenamente. Es la base para una vida auténtica y plena, porque nos libera del sufrimiento innecesario y nos abre a la gracia y a la presencia profunda. En resumen, el arte de la aceptación radical nos llama a vivir con valentía y amor, a sostener lo que es con apertura y sin miedo, y a descubrir en esa entrega el camino hacia la paz interior y la transformación real. Nos invita a dejar de luchar contra la corriente y a convertirnos en navegantes sabios que confían en el viaje, conscientes de que la verdadera libertad nace cuando dejamos de resistir lo inevitable y comenzamos a abrazar la vida con todo lo que trae. Practicar este arte no es sencillo ni rápido, requiere compromiso y paciencia, pero los frutos que produce son invaluables. Una vida más plena, una mente más clara, un corazón más ligero y un espíritu más libre. Capítulo 11. El poder transformador del perdón. El perdón es una de las prácticas más poderosas y liberadoras que podemos cultivar en nuestro camino hacia el desarrollo personal, la sanación espiritual y la paz interior. Aunque a menudo se malinterpreta como un acto de debilidad o de olvido, el perdón verdadero es una manifestación profunda de valentía, compasión y sabiduría, un regalo que nos damos a nosotros mismos mucho más que a quienes creemos que nos han herido. Perdonar no significa justificar o minimizar el daño recibido, ni tampoco implica reconciliación automática con quien nos causó dolor. Perdonar es un proceso interno que libera la carga emocional y mental que nos mantiene atados al sufrimiento, al resentimiento y a la victimización. En su esencia, el perdón es un acto de amor propio y de respeto por nuestra integridad, que abre espacio para la sanación y para una transformación profunda de nuestra manera de relacionarnos con el pasado y con nosotros mismos. Cuando retenemos rencores o sentimientos de odio, estamos en realidad perpetuando una prisión emocional que bloquea nuestra capacidad de vivir plenamente en el presente. El resentimiento actúa como un ancla que nos ata al dolor y a la ira, impidiendo que avancemos y que experimentemos la libertad interior. Por eso, aprender a perdonar es aprender a soltar esas cadenas,
a liberarnos de las heridas que, aunque reales y dolorosas, no necesitan definirnos ni determinar nuestra felicidad futura. El proceso del perdón puede ser lento y desafiante, porque implica enfrentar las emociones difíciles que hemos evitado o reprimido, como la tristeza, la rabia o la decepción. Requiere también una mirada honesta y compasiva hacia nosotros mismos, para reconocer cómo hemos sido afectados y cómo a veces hemos perpetuado el sufrimiento a través de patrones de pensamiento y comportamiento que nos mantienen atrapados en el pasado. Sin embargo, al aceptar estas emociones y al permitirnos sentirlas plenamente, comenzamos a deshacer los nudos internos que nos impiden soltar. El perdón no es una entrega pasiva, sino un acto consciente de voluntad, una decisión que tomamos para no permitir que el daño recibido siga gobernando nuestra vida. Al perdonar, recuperamos nuestro poder personal, porque dejamos de ser víctimas indefensas y nos convertimos en protagonistas activos de nuestra sanación. Desde una perspectiva espiritual, el perdón también es un acto de reconciliación con nuestra humanidad compartida y con la imperfección inherente a todos los seres. Reconocer que todos cometemos errores y que todos somos vulnerables nos ayuda a cultivar una mirada más amplia y compasiva hacia el otro y hacia nosotros mismos. Esta comprensión profunda nos conecta con la esencia del amor incondicional y nos permite trascender el juicio y la separación. En muchas tradiciones místicas y filosóficas, el perdón es visto como una llave que abre la puerta a la liberación y a la iluminación, porque cuando perdonamos, nos liberamos del ego herido que se aferra al pasado y nos abrimos a la experiencia del presente en toda su plenitud. A nivel psicológico, múltiples estudios han demostrado que el perdón tiene efectos positivos sobre la salud mental y física, reduciendo el estrés, mejorando el bienestar emocional y fortaleciendo el sistema inmunológico. Perdonar es, en definitiva, un acto de autocuidado integral que impacta profundamente en nuestra calidad de vida. Para practicar el perdón de manera efectiva, es útil cultivar la empatía y la compasión, tanto hacia el otro como hacia nosotros mismos. Esto no significa excusar conductas dañinas, sino comprender que detrás de cada acción hay historias, miedos y heridas que moldean el comportamiento humano. Al adoptar esta perspectiva, podemos liberar el peso del rencor y abrir espacio para la sanación. Además, el perdón implica a menudo establecer límites saludables y protegernos, porque liberar el resentimiento no implica necesariamente restablecer la relación o permitir que el daño continúe. Es posible perdonar y al mismo tiempo cuidar nuestra integridad y bienestar. En conclusión, el poder transformador del perdón reside en su capacidad para liberarnos de las cadenas del pasado y abrirnos a una vida más ligera, consciente y plena. Es un camino de valentía y amor, que nos invita a soltar la carga del dolor y a reconectarnos con nuestra esencia más auténtica y compasiva. Al integrar el perdón en nuestra vida diaria, damos un paso fundamental hacia la mística cotidiana, hacia una existencia donde la paz interior y la libertad emocional son no solo posibles, sino una realidad tangible que podemos experimentar en cada momento. Capítulo 12. La conexión profunda entre cuerpo, mente y espíritu. La experiencia humana no puede ser comprendida plenamente sin reconocer la unidad intrínseca que existe entre cuerpo, mente y espíritu, tres dimensiones que a menudo tratamos como separadas, pero que en realidad forman un tejido indivisible que sostiene nuestra vida y nuestro bienestar integral. Esta conexión profunda es la base de cualquier proceso auténtico de desarrollo personal y espiritual, porque cuando la mente está desconectada del cuerpo, o cuando el espíritu está relegado a un segundo plano, perdemos el equilibrio y la armonía que nos permiten vivir con plenitud y salud. Comprender y honrar esta interrelación nos abre las puertas a una vida más consciente, en la que cada pensamiento, emoción y acción se integra y se alinea con nuestro ser más profundo. El cuerpo no es solo un recipiente físico o un vehículo para la mente, es un mapa vivo de nuestra historia, un registro tangible de nuestras experiencias, emociones y creencias. A través del cuerpo sentimos, percibimos y expresamos la realidad, y a través de él también podemos acceder a niveles profundos de autoconocimiento y sanación tonto. La mente, por su parte,
Actúa como el centro de interpretación y análisis, pero también como generadora de significados que pueden crear tanto salud como enfermedad, bienestar o sufrimiento. El espíritu, en cambio, es ese aspecto intangible que conecta con lo trascendente, con el sentido último de nuestra existencia y con la energía vital que anima todo lo que somos. Cuando estas tres dimensiones están en diálogo constante y armonioso, emergen estados de equilibrio que se manifiestan en una mayor vitalidad, claridad mental, paz emocional y un sentido profundo de propósito. Sin embargo, en la vida cotidiana muchas veces experimentamos una fragmentación que genera desequilibrios y conflictos internos. Por ejemplo, podemos vivir en una mente hiperactiva que desconecta del cuerpo y de sus señales, lo que provoca estrés, ansiedad y enfermedades psicosomáticas. O podemos cultivar una espiritualidad desconectada de las necesidades corporales y emocionales, lo que conduce a la desconexión y al desapego que no nutre realmente. Para restaurar esta conexión, es fundamental cultivar prácticas que integren cuerpo, mente y espíritu de manera consciente. La atención plena al cuerpo, a través de técnicas como el yoga, la respiración consciente o el movimiento corporal, nos ayuda a estar presentes y a escuchar las señales que el cuerpo nos envía. Esta escucha activa es el primer paso para reconocer y atender necesidades que muchas veces ignoramos, y para liberar tensiones y bloqueos que afectan nuestra salud y bienestar. La mente, por su parte, puede ser entrenada para desarrollar mayor conciencia, discernimiento y compasión a través de la meditación, la reflexión profunda y la observación de los propios pensamientos y emociones. Esta disciplina mental permite que la mente se convierta en una aliada, y no en un enemigo, en un espacio de claridad en lugar de confusión o caos. El espíritu se nutre cuando conectamos con valores, propósitos y prácticas que trascienden la rutina diaria y nos permiten experimentar un sentido de conexión con algo mayor. Esta dimensión espiritual puede manifestarse a través de la contemplación, el contacto con la naturaleza, la creatividad, la oración o cualquier actividad que nos conecte con la esencia profunda del ser. Un aspecto fundamental de esta integración es reconocer que las emociones actúan como puente entre cuerpo, mente y espíritu. Las emociones son mensajes que surgen en el cuerpo, son interpretadas por la mente y afectan la experiencia espiritual. Aprender a identificar, aceptar y expresar las emociones de manera saludable es clave para mantener la coherencia entre las tres dimensiones. Además, es importante entender que el bienestar integral no significa ausencia total de conflicto o malestar, sino la capacidad de navegar y transformar esas experiencias desde un lugar de equilibrio y conciencia. Esta integración no es un destino, sino un camino continuo, que requiere atención, paciencia y amor hacia uno mismo. Cuando logramos vivir en esta unidad profunda, nuestras decisiones y acciones se vuelven más sabias, nuestro sentido de propósito se clarifica, y nuestra capacidad para enfrentar desafíos se fortalece. El cuerpo se convierte en un aliado confiable, la mente en una herramienta clara y el espíritu en una fuente constante de inspiración y fortaleza. En conclusión, la conexión profunda entre cuerpo, mente y espíritu es un principio esencial para cualquier proceso de transformación personal y espiritual. Reconocer y cultivar esta unidad nos permite vivir con mayor autenticidad, salud y plenitud, y nos abre a la experiencia de la mística cotidiana, donde cada instante se convierte en una oportunidad para honrar y expresar nuestra verdadera naturaleza en toda su complejidad y belleza. Capítulo 13. La sabiduría del silencio interior. En un mundo dominado por el ruido constante, la velocidad y la sobreestimulación, la búsqueda del silencio interior se convierte en un acto revolucionario y profundamente necesario. El silencio no es simplemente la ausencia de sonido. Es un espacio sagrado donde la mente puede calmarse, el corazón abrirse y el espíritu encontrar su verdadera voz. La sabiduría del silencio interior reside en la capacidad de detenerse,
de desconectarse momentáneamente de las distracciones externas y de las turbulencias internas, para sumergirse en una experiencia de presencia plena y consciente. Transforma nuestra percepción de la realidad y nos conecta con niveles más profundos de conocimiento y serenidad. A lo largo de la historia, muchas tradiciones espirituales, filosóficas y psicológicas han reconocido el valor del silencio como una puerta hacia la sabiduría y la trascendencia. Desde los monjes contemplativos hasta los filósofos estoicos, desde los místicos sufíes hasta los maestros zen, el silencio interior es visto como un camino hacia el despertar y la integración profunda del ser. El silencio nos invita a aquietar la mente discursiva, ese flujo incesante de pensamientos, preocupaciones, juicios y narrativas que suele ocupar nuestra atención y nos mantiene en un estado de agitación o dispersión. En ese flujo mental, la esencia del ser se pierde o queda opacada. Sin embargo, cuando cultivamos el silencio interior, ese ruido mental comienza a desvanecerse y surge un espacio de claridad y paz, donde podemos escuchar la voz más auténtica que habita en nuestro interior. Este espacio silencioso es también un lugar de encuentro con nuestra verdadera naturaleza, libre de máscaras, expectativas y condicionamientos. En el silencio interior, podemos experimentar un sentido profundo de unidad con nosotros mismos y con el todo, una conexión que trasciende las palabras y las formas. Pero alcanzar este silencio no es una tarea sencilla ni inmediata, requiere disciplina, práctica constante y una disposición para confrontar aquello que normalmente evitamos, como el vacío, la soledad o el miedo. En la búsqueda del silencio, también descubrimos que no se trata de escapar del mundo ni de aislarnos, sino de aprender a estar plenamente presentes en él, con una mente clara y un corazón abierto. El silencio interior es la base para una escucha profunda, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. Nos permite desarrollar la capacidad de atender sin juzgar, de comprender sin imponer y de responder desde la sabiduría en lugar de reaccionar desde el impulso o el miedo. Esta escucha profunda fortalece nuestras relaciones y nos conecta con la empatía y la compasión auténticas. Además, el silencio interior es un espacio de creatividad y renovación. En el ruido y la prisa, la inspiración se diluye o se pierde. En cambio, en la quietud surge la claridad, la intuición y la conexión con el flujo natural de la vida. Grandes creadores y pensadores han reconocido que sus momentos más productivos y reveladores provienen de la capacidad de entrar en este espacio de silencio y presencia. En términos psicológicos, el silencio interior contribuye a la regulación emocional y a la reducción del estrés, favoreciendo un estado mental más equilibrado y saludable. La meditación, la respiración consciente y otras prácticas contemplativas son herramientas valiosas para cultivar este silencio y entrenar la mente para no identificarse con cada pensamiento que surge. Espiritualmente, el silencio interior se asocia con la experiencia mística, el encuentro con lo trascendente y la expansión de la conciencia más allá del ego y la dualidad. Es el espacio donde podemos sentir la presencia del misterio, la divinidad o el absoluto, más allá de las formas y conceptos. En resumen, la sabiduría del silencio interior es un llamado a regresar a la esencia, a cultivar un refugio interno donde la mente puede descansar y el espíritu puede florecer. En ese espacio, encontramos la calma necesaria para navegar las complejidades de la vida con sabiduría y amor. Y descubrimos que el verdadero poder no reside en la acción constante ni en el ruido, sino en la capacidad de estar plenamente presentes, en el arte de escuchar y en la apertura a la experiencia profunda del ser. Al integrar esta práctica en nuestra vida diaria, damos un paso esencial hacia la mística cotidiana, hacia una existencia donde el silencio no es vacío, sino la fuente viva de toda creación, paz y transformación. Capítulo 14. La resiliencia como camino de crecimiento y renovación. La resiliencia es una cualidad humana fundamental que nos permite enfrentar las adversidades, superar los desafíos y transformar las experiencias difíciles en oportunidades para el crecimiento y la renovación interior. En un mundo donde la incertidumbre y el cambio son constantes, desarrollar la resiliencia se vuelve indispensable no solo para sobrevivir,
sino para prosperar y evolucionar en todos los ámbitos de la vida. Pero la resiliencia no es simplemente una capacidad innata o una fortaleza estática. Es un proceso dinámico que implica adaptación, flexibilidad y un compromiso profundo con nuestra propia transformación. Esta cualidad se manifiesta cuando, ante la adversidad, no nos dejamos vencer ni caer en la desesperanza, sino que encontramos dentro de nosotros mismos los recursos necesarios para levantarnos, aprender y avanzar con mayor sabiduría y fortaleza. Para comprender la resiliencia en toda su profundidad, es necesario reconocer que no se trata de ignorar el dolor ni de reprimir las emociones difíciles. Al contrario, la resiliencia auténtica implica una relación consciente y honesta con el sufrimiento, una aceptación plena de la realidad tal como es, incluyendo sus aspectos dolorosos y desafiantes. Solo desde esa aceptación podemos encontrar el espacio interior para la sanación y la renovación. La resiliencia se alimenta de la capacidad para mantener la esperanza y la confianza, incluso cuando las circunstancias parecen adversas o inciertas. Esta esperanza no es una ilusión o negación de la realidad, sino una fe profunda en la posibilidad de cambio, en la fuerza de la vida para renovarse y en nuestro propio poder para ser agentes activos de esa renovación. En este sentido, la resiliencia está estrechamente vinculada con la actitud y el significado que damos a nuestras experiencias. Cuando logramos encontrar un sentido en la dificultad, cuando podemos ver el aprendizaje oculto o el potencial de crecimiento en medio del caos, nuestra capacidad para superar la adversidad se multiplica. La mente resiliente no se aferra a la víctima ni se deja atrapar por el pesimismo, sino que busca soluciones, aprende de los errores y se adapta con flexibilidad. Además, la resiliencia se fortalece a través de la conexión, tanto con nosotros mismos como con los demás. Cultivar relaciones significativas, apoyos emocionales y una red social sólida es fundamental para enfrentar las crisis con mayor recursos y seguridad. La resiliencia no es un camino solitario. Implica también la humildad de aceptar ayuda y la sabiduría de compartir nuestras cargas y nuestras victorias. En el plano espiritual, la resiliencia se manifiesta como la capacidad para confiar en la vida y en un orden mayor, incluso cuando no podemos comprender completamente las razones del sufrimiento. Esta confianza nos sostiene y nos da fuerza para continuar el camino, reconociendo que cada ciclo de dificultad es también una oportunidad para la transformación profunda. A nivel físico y mental, la resiliencia requiere también cuidado y atención a nuestro bienestar integral. El equilibrio entre descanso, actividad, alimentación saludable y prácticas que cultiven la calma y la claridad mental son elementos esenciales para mantenernos fuertes y flexibles ante las demandas de la vida. La práctica regular de la meditación, la respiración consciente, el ejercicio físico y el autocuidado contribuyen a fortalecer nuestra capacidad para enfrentar el estrés y recuperarnos más rápidamente. Un aspecto crucial de la resiliencia es la capacidad para reinventarnos, para soltar viejos patrones, creencias limitantes y hábitos que ya no nos sirven, y abrirnos a nuevas formas de ser y de relacionarnos con la realidad. Esta reinvención implica valentía y creatividad, la disposición para salir de la zona de confort y para explorar territorios desconocidos con curiosidad y apertura. La resiliencia no es un estado fijo, sino un camino continuo de renovación y expansión. En este proceso, el fracaso y el error no son enemigos, sino maestros que nos guían hacia una versión más auténtica y poderosa de nosotros mismos. En conclusión, la resiliencia es mucho más que resistencia. Es un arte, una práctica y un camino de crecimiento que nos invita a transformar la adversidad en sabiduría, el dolor en compasión y la crisis en oportunidad. Al cultivar esta cualidad en nuestra vida cotidiana, no solo aumentamos nuestra capacidad para enfrentar las dificultades, sino que también abrimos la puerta a una vida más plena, auténtica y conectada con nuestra esencia más profunda. La resiliencia nos recuerda que somos seres en constante evolución, capaces de renacer y reinventarnos una y otra vez, y que dentro de cada desafío se encuentra la semilla de una nueva oportunidad para crecer y florecer. No olvides suscribirte, darle like y dejar tu comentario.
Comparte este video si crees que puede ayudar a alguien más. Tu apoyo hace toda la diferencia y nos inspira a seguir creando contenido. Gracias por estar aquí.